Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Antropología en 35 milímetros. Exposición con varios enfoques. Saludos cordiales, amigos, amigas, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos que nos escuchan a través de www.flaxoradio.es y también a las personas que nos siguen poco a poco a nuestra transmisión de Facebook Live como Flaxo Radio. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y bueno, pues vamos a analizar justamente el tema de la imagen y los discursos que se articulan en las campañas electorales. Para este tema, por supuesto, hemos contado y vamos a contar con la participación de Marcel Merizalde, quien es catedrático de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Comunicación Social, también analista político, generólogo, conductólogo y también CEO en Camisaque 593. Y por otro lado estará también con nosotros Cristian Muñoz, que es el licenciado en Comunicación Social, productor audiovisual y también CEO en Mao Films. Antes de empezar con nuestro programa, queremos hacer una breve reflexión respecto a todo lo que ha sucedido en la semana anterior y hasta el día de ayer respecto a los femicidios que han ocurrido aquí en nuestro país, por supuesto también con la violación que se ha generado en la ciudad de Quito con Marta, y también con este proceso que ha tenido la ciudad de Ibarra respecto a desalojar o perseguir a los ciudadanos de Venezuela. Pues bueno, quiero leer una reflexión que encontré de parte de una amiga, comunicadora social también, Verónica Proaño, quien es asesora en Aldeas SOS. Ella señalaba lo siguiente: decía, mejor empecemos a cambiar lo que decimos de nuestras casas, calles, colegios, oficinas, sobre las mujeres, las niñas, los niños, los ancianos, los emigrantes y sobre los hombres, sobre todo lo que nos rodea. Recuerde que de su boca no sale sino lo que está en su corazón. ¿Qué tiene ahí? En la calle solo pasa lo que en la casa ocurre o deja de ocurrir. Enseñamos a amar o enseñamos a odiar al diferente. ¿Qué hace usted? Y por otro lado también tenemos un pronunciamiento oficial que ha salido de parte de del Comité de Estudiantes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, sede Ecuador, y ellos señalan lo siguiente: que el Comité de Estudiantes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, sede Ecuador, hace público su repudio a los actos de violencia, misoginia y xenofobia que están escalando en el país. Por el femicidio de Diana en Ibarra, de Joana en Loja, por Marta en Quito y Andrea en Cuenca, pero también por todas las mujeres que no han sido visibilizadas en la prensa, por todas las que ya no están con nosotros. También nos movilizamos y pronunciamos en contra de los actos de violencia perpetrados hacia nuestros y nuestras hermanas, venezolanos, venezolanas. La violencia no tiene nacionalidad. Frente a esta situación, ya que estamos aquí con la presencia de Marcel Merizalde, queremos que nos ayude con unas palabras respecto a la situación coyuntural que vive nuestro país. Muchísimas gracias, Andrés y Cristian, pues, por compartir el día de hoy y haberme invitado. Yo creo que el tema de la violencia en realidad debe ser rechazado desde cualquier escenario, desde cualquier vereda que uno se encuentre, ideológica, política, económica, cultural, debe ser rechazado. Sin embargo, de esto siempre hay que encontrar una serie de miradas, ¿no es cierto?, que nos ayuden a entender lo que está pasando. Porque muchas veces por el sentimiento, por la euforia, por lo fúricos que estamos del momento, tendemos a mirar cosas donde no lo están. Hace algún tiempo yo había hecho un análisis acerca de la potencial xenofobia del ecuatoriano. Y digo, no, en realidad no hay xenofobia, ni en este momento hay xenofobia.
lo que sucede es que hay una explosión de sentimientos que fueron represados desde hace algún tiempo cuando los ciudadanos venezolanos llegaron al Ecuador. El Ecuador les ha recibido bien, con mucha hermandad, se les ha invitado a quedarse, muchos han obtenido empleos para hacerlo. Recuerde que para este año, por ejemplo, quiero darles un dato que a muchos puede parecerles alarmante, son más de 2,000 plazas en la educación pública superior que van a obtener los hijos de los ciudadanos venezolanos para estudiar en las universidades, aún por encima de la universidad pública, ¿no? Aún por encima de un estudiante ecuatoriano que haya obtenido buenas calificaciones. Es decir, no hay xenofobia del Ecuador. Ha habido un sentimiento de que vengan, nos hermanamos. La xenofobia es definida, ¿no es cierto?, como cualquier sentimiento de superioridad de una persona o de un grupo humano sobre otro. Xenofobia existió cuando llegaron los señores venezolanos, señoritas, y nos observaron como extraños. Nos observaron que teníamos costumbres extrañas. Nos observaron y dijeron que éramos feos, malolientes. Si cuando uno se pone, por ejemplo, a revisar y hacer una lectura correcta de esta, a mí inmediatamente me regresó al libro de Sebsam Todorov, El descubrimiento de América y el otro, donde viene el español, viene el ibérico, llamémoslo en realidad, y observa a una serie de seres extraños. Imagínense que en las crónicas del padre Juan de Velasco, no, él recopila, que dice que éramos tan bellos que parecíamos papagayos. Vinieron con esa mirada los conquistadores, y ahora parecía igual. O sea, somos feos, malolientes, con costumbres extrañas, comemos frituras, y por último agradecemos en el transporte público. La xenofobia vino de fuera. Eso generó un sentimiento fuerte en los ecuatorianos que fue represado porque así somos. Seres humanos que represamos los ecuatorianos, que tendemos a perdonar, que pretendemos siempre estar bien. Y ahora pues hubo el momento de sacar ese sentimiento frente a un hecho cruel que fue transmitido por redes sociales. Pero yo insisto y quisiera que por favor es igual los ecuatorianos vayamos pensándolo. Xenofobia no hay. Lo que hay es un sentimiento que hay que controlarlo, que hay que ponerle en la dimensión que debe estar, es decir, no generalizar. No es que todos los venezolanos han cometido este acto, pero xenofobia no hay. Y de ahí el tema muy rapidito de la violencia de género, decía también hay que combatirlo. Me parece que el tema de Marta es el tema de muchas mujeres, pero por favor, igual que quisiera que se entienda mis palabras, se lo está sobredimensionando. Es decir, si está el problema, y el problema es complejo, el tema de las mujeres, ¿no? Cada uno de nosotros tiene esposa, amiga, novia, madre, hermana, sí, todos tenemos. Pero si yo me remito a las estadísticas, estadísticamente mueren 5 veces más hombres al día que mujeres. Y no estamos protestando porque los hombres nos dejen regresar, salir de nuestras casas y regresar. Entonces hay un tema de poder, quiero decir, detrás, totalmente legítimo de parte de los grupos femeninos, ¿no? Pero bueno, esa es mi mirada inicial al problema. Pero ¿cómo se pueden producir, por ejemplo, las imágenes de el día de ayer? Yo estuve revisando una serie de videos y que están circulando en redes sociales donde ciudadanos ecuatorianos despojan de los colchones, desalojan de los lugares de vivienda, de las calles a los ciudadanos venezolanos. Eso no es ira contenida, es ira, es una respuesta entonces. Es una respuesta que legítimamente se va a dar en un grupo social, en un grupo humano que ha tenido una serie de golpes permanentes y que no ha reaccionado, ¿no? Yo no recuerdo desde el tiempo que han venido acá haciendo un maltrato permanente, recurrente a los ciudadanos venezolanos. Yo no recuerdo que haya existido esto. Ha estallado ahora porque ha estado represado. Pero insisto, o sea, no hay que pensar en xenofobia porque estaríamos pensando en 3 condiciones. La primera, que tenemos un sistema productivo sólido para constituirnos en un atractivo económico para personas de otro lado. Segundo, que nosotros tenemos superioridad sanguínea, que somos arios, y eso no existe. Somos mestizos que estamos reaccionando. Y la tercera condición, que tenemos superioridad cultural. Por supuesto que Ecuador, desde el mito de Benjamín Carrión, no somos una potencia cultural, eso se ha dado, eso es cierto. Pero en realidad somos también en eso un país modesto.
no somos una megapotencia cultural, eso no es cierto. Entonces hay que ir poniendo las cosas en su orden, porque lo contrario aparecemos no solamente al interior, sino ya estamos dando esa imagen al mundo de que este es un país xenófobo. Y no lo es, pues. Somos un país mestizo, un país megadiverso, somos un país con mucha presencia indígena, que se les ha dado derechos en la Constitución, que hemos trabajado, con un respeto pero súper grande, Cristian y Andrés, que todos lo vivimos. Somos un país generoso, somos seres humanos generosos. Y entonces por este hecho tampoco podemos autocondenarnos y decir que somos un país xenófobo, ruin, violento. No lo somos. Ha ocurrido un hecho y una reacción que es entendible, no justificable, que es entendible, ¿no es cierto?, por el momento fúrico del momento, por los sentimientos que estaban alrededor. Como lo que pasó en Pozorja, por ejemplo. Por malas informaciones también. Pero bueno, en este caso, en cambio, estaban a la vista, estaba a portas lo que iba a suceder. Y no se tomaron medidas adecuadas. Conversábamos con Cristian antes y que él tiene un material luego para igual compartirlo, ¿no? El tema también es la indefensión que sufren los uniformados. O sea, ¿quién de ellos disparaba para hacerse cargo luego del tema judicial? ¿Quién de ellos iba a hacerse cargo del muerto? O sea, no estoy justificando, insisto, estoy analizando y explicando. Los policías, por supuesto. Porque justamente la ley establece una especie de condena a los policías que utilizan la fuerza cuando no es justificada. Ecuador respeta la vida. Es así de sencillo, promueve el respeto a la vida, y en torno a esto se puede cometer un montón de injusticias, como el tema de la acción operativa de los uniformados, ¿no? ¿Qué uniformado puede arriesgarse a sacar su arma y matar? ¿Cómo sucede en otros países? Yo he vivido aparte en Europa, he visitado otros países, en donde solamente el tema de una infracción de tránsito, donde no es obedecida, ¿no es cierto?, adecuadamente por el conductor, puede terminar en la muerte de este. Ahí la advertencia de 3 veces, ¿no? Por favor, bájese. No quiere bajar. Bájese, por favor, y documentos no quiere. Bájese, que este es útil. Y de ahí el disparo, y muchos terminan en muerte. Ecuador respeta profundamente eso, ¿no? Una compañera de la maestría de antropología en una sesión anterior de este programa, Sara Nieto, en este mismo espacio, en este mismo estudio, había señalado que no hay xenofobia, sino aporofobia, miedo al pobre. Puede ser, porque puede venir un venezolano rico que no le pasa nada, sino más bien a ese fenómeno que se produce tras la pobreza, tras la exclusión, tras la desterritorialización forzada que generan los políticos con cada una de sus acciones dentro de cada uno de sus territorios y estados, ¿no? Entonces no sé si es que esto también pueda servir para explicar un poco la reacción que se da socialmente aquí en nuestro país. Volviendo un poco al tema al tema del femicidio, al tema de la violación, yo creo que sí es pertinente no ligar la violencia machista con la nacionalidad ni con ninguna otra característica. Entonces yo creo que en esa línea me sumo también al pronunciamiento de los estudiantes de aquí de Flaxo, que señalan que la violencia no tiene rostro más que el de esos discursos patriarcales que se han ido legitimando o naturalizando en varios procesos, ¿no? Cristian, ya que estamos contigo, no sé cuál es tu visión respecto al tema. Andrés, Marcel, buenas tardes, y a todos los radiopensantes de Flaxo Radio, un gusto saludarles por este medio. Efectivamente, creo que el análisis de Marcel es muy acertado, pero yo quisiera también tocar otra arista de este tema, y es cómo los elementos que están alrededor de este hecho, por ejemplo, lo que ocurrió en Ibarra, han marcado la respuesta del ciudadano que está sentado atrás de su computador. Es decir, hace 20 años, por ejemplo, para que las noticias lleguen hasta nosotros, tardaban más o menos 24 horas, hasta nosotros conocer el acontecimiento, sea en la televisión o en la prensa escrita. Hace 10 años nos tomaba unos 3-4 horas hasta que la información llega a nosotros. Pero dada la dinámica y la incidencia de la tecnología y estas nuevas plataformas como las redes sociales en los últimos años, es instantáneo cómo llega la información hacia nosotros. Y se supone que
desde los medios tradicionales hay un proceso deontológico en la construcción de la noticia para ser transmitida, para ser comunicada hacia el espectador. Pero las redes sociales han roto con todo ese proceso. Entonces ahora todos los ciudadanos, en cualquier parte del mundo, somos productores y consumidores a la vez de este tipo de información. Con el detalle, con la característica que no todos tenemos la capacidad para discernir y comunicar de manera adecuada, cuidando la ética, cuidando la sensibilidad del espectador. Entonces resulta que ahora tenemos en nuestros hogares a jóvenes, adolescentes de 15, 12, 10 años mirando las redes sociales y viendo este video donde se escucha a un ciudadano gritando, mátale, mátale. Y a la par hay una ausencia, por poner un ejemplo, hay una ausencia por la dinámica social, porque los padres están en el trabajo, porque el niño se cría solo, está solo en las casas, y resulta que hay una ausencia de educomunicación hacia esta persona, y el niño crece con esa mentalidad de que esto es normal. Este tipo de cosas pasan en mi país, cuando debería ser todo lo contrario, cuando deberíamos de alguna manera fortalecer un entorno para que este niño tenga la capacidad de discernir o que estos contenidos no sean entregados de la manera tan explícita como lo hemos visto en el hecho de Ibarra. Entonces, el tema de la comunicación que nos convoca hoy también, yo creo que debería ser tratado desde ese escenario también, es cómo a través de las redes sociales estamos recibiendo esa información y qué debemos de hacer nosotros como padres, como hermanos, como hijos, como comunicadores. ¿Cuál es nuestro rol para de alguna manera ayudar a fortalecer la educomunicación en los espacios, sobre todo las personas más vulnerables, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, para que tengan quizá otro criterio y no lo tomen como algo natural este tipo de actos de violencia? Perfecto. Muchísimas gracias. Ya que estamos tocando la imagen, vamos poco a poco introduciéndonos al tema que nos ha convocado el día de hoy. En este escenario, ¿estamos viviendo una sociedad del espectáculo? Marcel. Permanentemente no. A ver, yo quiero partir del concepto del obsceno. Me parece que vivimos en una sociedad del obsceno. ¿Qué significa obsceno? No tiene nada que ver con la sexualidad, sáquelo de la cabeza, ¿no? Tiene que ver con la reiteración innecesaria. Justamente si analizamos el video que lo mencionaba Cristian, ¿no? Los niños han sido sometidos a un proceso obsceno de imágenes, ¿no? Imágenes repetidas de manera innecesaria. Hemos visto desde distintos planos el asesinato de la joven, de Diana Carolina, hemos visto ese asesinato. Y tanto se ha repetido esto, ¿no es cierto? Porque está en Facebook, está en Twitter, está en Instagram, tanto se ha repetido esto que termina convirtiéndose en obsceno. Y esta obscenidad nos lleva a pensar, ¿no es cierto?, a naturalizar que la violencia es normal en una sociedad. Estamos tan acostumbrados a que también los medios de comunicación, sin ningún tipo de sedazo, ¿no es cierto?, transmitan la información, que nos parece normal que un día se mate a una persona, se viole a otra, se asesine de esta manera, se robe un banco, se asesinen a tales personas, que un niño de Chimborazo, menor de 12 años, asesine al más grande por una galleta, por más de situación de pobreza que esté ahí detrás. Se va naturalizando la violencia, ¿no?, por esta obscenidad que tenemos. Y una obscenidad que lastimosamente los padres no podemos controlar. Ahora, esto ocurre en el hogar, pero no, el hogar es solamente uno de los puntos que tenemos, ¿no? En realidad la sociedad se construye en distintos nodos, en distintas redes. El hogar es una red, pero también existe el barrio, existe el parque, la calle, el cine, la escuela, el colegio, la universidad y las redes mismas que tenemos digitales. Así se construye. Entonces estamos hablando de una multiplicación innecesaria de esta obscenidad, ¿no? ¿Será necesario regular las redes sociales para...? Es necesarísimo, ¿no? Pero yo creo que más que el accionar legal, viene el accionar de cada uno de los adultos al respecto. No podemos evitar que los niños estén al tanto de estas imágenes, porque en realidad vulnerar redes es lo más sencillo en el país y en el mundo. Me parece que más bien lo que viene es una educación que ya Cristian llamaba, ¿no?, de educomunicación, un proceso de educomunicación, en donde los padres también nos convirtamos en educomunicadores, en donde le digamos, verás, tú no puedes estar al margen de esta información, porque si no, tú no tienes acceso a través de tu teléfono, de tu computadora, alguien más lo va a tener, pues. Pero debemos indicarle, a ver, esto no es normal, mire este proceso de muertes, violencia, la sociedad no debe estar en esto.
Y hace falta una participación efectiva de los padres. Así es. Y los padres, yo digo siempre dejar de lado 3 cosas para esto, ¿no? Lo primero, el celular, para dedicar tiempo a sus hijos. Lo segundo, la comida chatarra, que muchas veces sumada al celular o a la computadora es lesivo, ¿no? Y lo tercero, el prestar atención a otras personas del entorno más que a las del interior. Entonces me parece que esto es lo que hay que empezar a trabajar, ¿no? Y el tema de la violencia es apenas el hilo, es la punta, ¿no? Porque cuando nosotros observamos, y si quieres de Andrés y Cristian, nos vamos metiendo al tema que hoy nos convocaron. Así es, justamente. Decía el tema de la imagen política. La imagen política es altamente obscena. Porque hay políticos que también se pueden aprovechar de todos estos sucesos que se dan dentro de la coyuntura. Por supuesto. Y lo hacen, y más en y lo época hacen electoral. más. Si uno quiere, va rememorando años atrás con El loco que ama, ¿no? Qué imagen para espectacular bajar de un helicóptero, ¿no? Qué fabuloso, y meterse con el pueblo, y bailar con ellos, y a su regreso último al Ecuador desde Panamá, el meterse a la popular 18 en la ciudad de Guayaquil, y bailar con las sexoservidoras, y enseñar al hijo, ¿no es cierto?, a Abdalá Junior, el cómo se debe bailar con una trabajadora sexual. Eso, mira, se convierte como en un arquetipo para el joven, ¿no? De hecho, entonces, eso hay que trabajar. Estuve revisando previo a este programa las propuestas de los actuales candidatos para los gobiernos seccionales, y sobre todo aquí en el caso de Quito, la mayoría trae a colación 2 temas, el tema de la movilidad y el otro el tema de la seguridad. Entonces creo que esto va enlazándose poco a poco con ese discurso generalizado que hay en el ambiente y que están, al menos continuamente, con mayor intensidad, desde hace unos 4 o 5 meses que vienen repitiendo los medios de comunicación. Entonces, los discursos de los candidatos están también un poco orientados al tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, ya que estamos en este tema, Marcel, ¿cómo ve usted las propuestas de los candidatos? Estamos hablando de más de casi 80,000 candidatos que han sido inscritos en el Consejo Nacional Electoral, para alcaldes, para prefecturas, alcaldías, consejos municipales, consejos provinciales. Entonces, ¿cuál es el reto que van enfrentando los políticos con su imagen y también con el fin último, que es el de llegar al poder en cada uno de los gobiernos seccionales? En realidad no hay propuestas, ¿no? Yo puedo revelar una serie de datos. Estuve, como conversaba Andrés hace un momento, en estos días haciendo un encuentro con consultores políticos de Latinoamérica, y entonces me encontraba con algunos de ellos y hay coincidencias interesantes que yo les comentaba, ¿no? Mi casa, yo vivo hacia el Valle de los Chillos, es un epicentro político. He sido visitado por cerca de 10 de los 22 candidatos a la alcaldía de Rumiñahui. 22 candidatos para 80,000 votantes, lo que quiere decir que tienen menos de 4,000 votos cada uno, potenciales, ¿no? Y entonces lo primero que yo como consultor les pregunto es, ¿y cuáles son sus propuestas? Porque no puedo ser un mercenario político, es decir, a ver, ¿quién pone el mayor dinero y yo asesoro? Sino, ¿qué propuestas tiene usted? Uh-huh. Y le puedo comentarle a Andrés y Cristian que de los 10 candidatos que se presentaron, ninguno, y son los 10 más importantes, y lo he dicho en Radio Ecos de Rumiñahui, que es la radio pública del gobierno de Rumiñahui, ninguno tiene propuesta, ninguno. Todos quieren llegar quizá por falta de empleo, todos quieren llegar porque saben que la política es un buen negocio, o todos quieren llegar porque saben que a partir de eso pueden lograr puestos de trabajo permanentes para ellos y para sus seguidores. Pero ninguno tiene una propuesta seria, ¿no? Todos en contra del candidato, del funcionario que va a salir este momento, ¿no es cierto? O sea, aquí en Quito, en Rumiñahui, donde sea, y todos en base a los ejes que ya lo ha dicho Andrés, ¿no? Que son los obvios. La gente reclama seguridad, pero sí, o sea, ¿y cómo lo resolvemos? ¿Sí? Y frente a eso, igual si me meto un poquito a la imagen, todo se lo resuelve con la imagen mesiánica, ¿no? Uh-huh. Si igual me lo permiten desde el consultor político, a veces ya resulta hasta patético.
Yo tengo un par de consultoras de imagen, que son las dos mejores de este país, que trabajan en la empresa que yo dirijo. Y por supuesto a veces ya veo con ellas el trabajo piadoso que realizan con los candidatos para enseñarles a sonreír, a tener una mirada dulce, una mirada deificada, para que aparezcan como seres buenos, angelicales, ¿no? O sea, justamente se trabaja bastante en esta época el carisma del político, ¿no? El carisma del candidato. Y, por ejemplo, Cristian, ya desde el lado de la realización, de la producción y de la postproducción de los discursos audiovisuales, ¿cómo se van articulando los equipos de trabajo? Porque tú has trabajado ya varios años en estos procesos. ¿Cómo están preparándose los equipos de producción? Que ya vienen trabajando ya al menos desde hace unos 3 meses que están en esto para que una vez iniciada la campaña electoral empezar a arrancar con todos los discursos que tienen para ponerlos en los dispositivos tradicionales como radio, prensa, televisión y por supuesto también salir a hacer los meetings. Pero algunos ya están jugando también en redes sociales. Así es, Andrés y Marcel. Este es un tema tan apasionante desde el punto de vista de la producción audiovisual, porque en más de una ocasión para nosotros ha significado un verdadero reto plasmar en video, plasmar en un audio unas propuestas de cierto candidato. Es por eso que desde nuestros espacios donde elaboramos día a día, procuramos que cuando llega un candidato a pedir nuestros servicios, lo primero que hacemos es analizar la propuesta que él tiene. Ya con la experiencia que hemos tenido en estos últimos años, en varias campañas, pues, como dice Marcela, hay candidatos que llegan y dicen, yo quiero aspirar a tal cargo, déjame ver su propuesta, su plan de trabajo. Ahorita lo estamos haciendo, ya mañana le envío por correo. Y claro, cuando tú escuchas este tipo de respuestas de una persona que pretende ser líder político, además, de cualquier lugar del país, te vas de espaldas, porque dices, uno profesionalmente, éticamente no puede comprometerse a hacer eso, porque eso no va a ningún lado, no tiene futuro. Pero con quienes sí nos hemos animado a trabajar, lo que procuramos es primero tener claras las propuestas, y una vez que está clara la propuesta, el plan de trabajo, fijar los 5 ejes principales, y de cada uno de los ejes se va pues generando un tipo de guión audiovisual, y a raíz del cual se generan historias de diversa índole, ¿no? Pueden ser historias de vida, la historia del candidato, qué ha hecho para mostrar por un lado la propuesta que él tiene, pero por otro lado evidenciarle a la ciudadanía de dónde viene este personaje, porque hay que mostrarle al candidato, y estoy hablando en temas estrictamente de campaña política. En este proceso de la campaña lo que se hace es mostrarle al candidato como si fuera la cereza del pastel. Claro. Hay mucha gente que ya previo a la campaña tiene ya decidida su intención de voto, y lo que hace la campaña es reafirmar esa intención de voto o hacer que se decida a última hora por otra opción. Entonces, desde la producción audiovisual lo que hay que mostrarle al candidato, una vez con las propuestas claras, es que él es la cereza del pastel más sabroso que en mi vida he probado. Y eso es lo que tratamos de plasmar a través de la realización audiovisual, para que esto realmente tenga impacto, y que obviamente al final del día lo que queremos es el voto del ciudadano, del electorado, pero que sea un voto realmente responsable, porque a la larga la historia siempre va a hablar de lo que hiciste ayer. Entonces nosotros pretendemos convertirnos en que nuestro trabajo realmente trascienda y no sea simplemente un proceso de campaña electoral por el momento de 2-3 meses del trabajo y hasta ahí quedó. Como normalmente ha ocurrido, ¿no? Ha habido agencias de comunicación que, por ejemplo, en la época del expresidente que mencionaba Marcel, trabajaron con él como candidato, pero una vez que él llegó al poder, se rodeó de otro tipo de personas y dejó a las agencias que en su momento trabajaron con él, lo que obviamente a nivel de comunicación se pueden notar ciertos cambios en el manejo de la imagen, del tono de comunicación que se está tratando, ¿no? Entonces es importante primero ser responsable de manera ética, y por otro lado ayudar para que el candidato sea efectivamente ese objeto deseado, ese objeto exquisito que la gente, que la ciudad necesita, pero con propuestas concretas y que realmente tengan valor para la ciudadanía. Justamente era lo que pasó con el manejo de campaña del actual presidente, ¿no? Que estuvo manejado por los señores Alvarado, y de hecho con ese manejo de campaña fue con el cual llegó al poder, pero luego hubo un evidente rompimiento de relaciones entre productores y la gente que le llevó a Lenín Moreno al poder, ¿no? Y en relación a lo que acaba de decir Cristian, Marcel, ahí veo que hay una necesidad de endulzar la imagen del candidato. Y parece que también los políticos siguen también usando las mismas estrategias de abrazar al pueblo. Y se ve en las fotografías, se ve en los videos, a la llegada a los meetings.
Entonces, ¿por qué seguimos con esas mismas estructuras que son históricas, esas mismas estructuras del discurso que son históricas hasta nuestra época? Es tan necesario abrazar a todo el mundo, visitar mercados, hacerse la persona más bondadosa por encima del resto de candidatos, y todos compiten en esas mismas estrategias discursivas. Sí, yo creo que si de pronto parafraseamos al príncipe, ¿no? O recordamos al príncipe de Nicolás Maquiavelo, el príncipe lo que ha cambiado es de territorios, ¿no? Ha pasado por la plaza pública, por estar dentro del burgo, ¿no es cierto?, dentro de las ciudades amuralladas, y ha pasado a las grandes ciudades hasta hoy llegar a las redes sociales. Pero en realidad el príncipe sigue presente, y el príncipe es una representación de Dios. La gente en realidad lo que espera es el advenimiento, la llegada del Mesías, ¿no? La llegada de ese ser supremo, sea humano o no humano, que le ayude a cambiar su situación, que le cambie el tema de la pobreza, que le tenga, ¿no es cierto?, seguridad, que exista trabajo, que exista alimentación sana, condiciones seguras de habitabilidad, de desarrollo humano. Me parece que esa es la eterna esperanza. Y por eso es que los candidatos hoy más que nada han trasladado un poco, si ha habido un cambio, ¿no?, en el manejo discursivo del abrazo. Hoy el candidato no se abraza en realidad. Recuerden que en los años pasados, en épocas campañas, los candidatos eran expertos en besar guaguas. ¿Sí se acuerdan eso? En comer ahí en la plaza también. Y abrazar guaguas, cargar guaguas y no. Pero hasta no hace mucho, en la campaña electoral del 2017 en las elecciones presidenciales, los candidatos llegaban a los mercados, abrazaban. Por ejemplo, la foto de Glasso cogiendo los pollos en el mercado, ¿no? Así es, a eso voy. O sea, decía, hemos ajustado, sobre todo porque hoy las poblaciones ya no tienen guaguas. Existe inclusive una renuncia expresa a la maternidad, con mucha legitimidad, por supuesto, ¿no? Hay objetoras de la maternidad que me parece que están en lo correcto. Siento yo que pasa eso. Pero decía, han pasado los políticos de abrazar y besar guaguas, en cambio ahora a hermanarse con la comunidad. Ya no está tanto el abrazo. Hermanarse significa a conocer sus necesidades, sus sentimientos, recorrer sus calles, comer en el salón, el restaurante, y los agachaditos comunes y corrientes. No, pero es impostación, pero es solamente heredada por el gobierno anterior, por ejemplo. Yo creo que de todos los gobiernos, porque en realidad si uno observa en perspectiva histórica, ¿qué candidato político no lo ha hecho? Yo recuerdo, por ejemplo, y lo he estudiado a fondo, y lo recuerdo porque de niño lo viví, siendo adolescente quizás, las campañas realizadas por León Febres Cordero. Febres Cordero, a pesar de venir de una familia que hizo económicamente mucho para sí, tuvieron una acumulación de capitales, de representar, ¿no es cierto?, a múltiples familias de poder económico, él caminaba por las calles de Quito en campaña y sin guardia de seguridad. Lo recuerdo yo, y caminaba y saludaba con todos, se metía a la carpintería, se metía a las cantinas. No es que tomaba un trago, porque él tenía una posición ética y estética muy, muy clara al respecto, pero se hermanaba con la gente. No bailaba con las trabajadoras sexuales, como lo haría Bucarán años más adelante, pero sí conversaba con ellas. Entonces yo digo, ¿qué candidato no ha hecho eso? Es decir, esta es una receta clásica, no de ahora, sino de tiempos memorables, ¿no? No ha habido candidato que no se hermane con el pueblo, porque, insisto, el candidato es esa figura esperada por el ser humano, que es la de Dios, pues la del Mesías, es decir, la del Salvador, y nosotros seguiremos esperando al Salvador. Y eso, por supuesto, se representa, y Cristian como más lo sabe, ¿no?, a nivel visual sobre todo. Efectivamente, y hay creo yo, cierta confusión por parte de muchos políticos que confunden cercanía con proximidad, porque lo que dice Meresalde es clave para una campaña política, ¿no? Mostrarse como parte de la estrategia visual, digo yo, el candidato visitando las zonas que realmente necesitan ser atendidas y que son el foco de atención para él, y para, a través de esos votos, pues asegurarse quizá una diferencia con su competidor inmediato. Pero ellos confunden, creo yo, el tema de cercanía con proximidad. El tema de ser cercano al ciudadano
debería significar para el candidato político el llegar con una propuesta que atiende efectivamente a sus necesidades. Cercanía no significa únicamente mostrarse comiendo el hornado en el Valle de los Chillos, o acá en el sur de Quito comiendo un agachadito de la Biloxio, del Pintado, o acá en el condado ofreciendo adoquinado para las calles cuando ni siquiera tienes el plan bien estructurado. Pero si tú llegas a un determinado sector con una propuesta clara, con un plan de trabajo donde sabes de dónde vas a sacar los recursos, cómo vas a tener que apretarte para que tu proyecto tenga viabilidad a pesar de que el gobierno saliente te está dejando con ciertas complicaciones, eso el ciudadano lo siente. ¿Y cómo lo siente? Con la comunicación del candidato. Cuando el candidato habla con naturalidad, genera credibilidad, y con credibilidad genera confianza, y si tiene confianza, tiene mi voto. Así piensa el ciudadano. Y obviamente lo contrario, si hace el tema de forzar su imagen, de mostrarse, por ejemplo, hace un tiempo yo veía en redes sociales cómo criticaban a un candidato a la presidencia cuando él se había tomado una fotografía en un sector muy popular de Guayaquil. Y claro, los memes decían, cuando amaneces con escopolamina y apareces en otro sector que no es tu casa. Entonces, es porque sabe Dios qué esfuerzo tendría que hacer el fotógrafo para lograr captar esa foto, que la foto en composición técnicamente está muy bien lograda, pero los elementos que están ahí, la comunicación, el gesto del candidato, cómo está vestido, si estás con una ropa que obviamente marca la diferencia de estratos sociales bajos económicamente hablando, y tú vas vestido con una camisa que se ve la marca de la ropa que estás puesto, de entrada ya estás perdiendo. Entonces, obviamente, ese tipo de lecturas, el ciudadano común quizá no lo percibe directamente, pero son cosas que en el inconsciente colectivo se plasman, y pues la ciudadanía no es tonta, ¿no? El ciudadano no es que vota porque, ay, qué bonita la foto. El ciudadano, creo yo, acá en el Ecuador, si bien es cierto, en los últimos años ha habido ciertas complicaciones, pero más allá de eso, creo yo que ahora tenemos una sociedad más reflexiva en virtud de decidir el voto. Y eso, el tema de la comunicación audiovisual es fundamental y es clave para, como decía Marcel, pues, por un lado, afianzar la confianza de nuestros electores, pero por otro lado, seducir a quienes todavía no están totalmente convencidos por quién votar. Y ahí está la clave de la campaña política, porque finalmente quien gane una candidatura va a ser el que menos errores cometa a lo largo de mostrarse atractivo para el electorado. Cristian, ahí me surge una pregunta. ¿Cómo articulan ustedes el trabajo entre el equipo de producción con el candidato? ¿Es difícil trabajar con el candidato? ¿Es quisquilloso, caprichoso? ¿Cómo lidian con eso? Ahí depende mucho, por un lado, del candidato, de su compromiso, de cómo él esté viéndose, de cómo esté pujando la campaña, y de su equipo de trabajo, de los estrategas, del consultor político. Porque lo que hace la parte audiovisual es plasmar en video y plasmar en audio lo que ya fue pensado previamente, pero que esas ideas que fueron pensadas previamente con una estrategia realmente logren un impacto positivo. Por ejemplo, tenemos el caso del nuevo presidente de Brasil, Bolsonaro. Hay una campaña que muchos dicen, para campaña política realmente se necesita miles y miles de dólares. Efectivamente podría ser así hasta cierto punto, pero cuando no hay recursos, por ejemplo en el caso de Bolsonaro, hubo un montón de productos audiovisuales que él generó para su campaña política, pero cuando tú los ves, no son nada del otro mundo. Entonces ponían varios elementos en esos spots. El principal, el que fue la bandera de su campaña política, es donde aparecen varias provincias de Brasil con una colorización, un video muy bien logrado, una fotografía muy bien dirigida, pero todos los colores tienen la prevalencia de la bandera de Brasil, ¿no? Que son el amarillo, el verde y el azul. Y hay una canción muy bien lograda y todo eso, pero para lograr trabajar esto... Ni siquiera los colores del partido. Ni siquiera los colores del partido. Entonces tú dices, wow, ¿cómo lo lograron? No es que este video le llevó a la presidencia, fue toda una estrategia, un plan de comunicación de sus asesores, de los consultores, que efectivamente fueron bien logrados a través de la parte audiovisual. Y entonces ahí tú entiendes que por un lado, el tener una gran chequera te puede garantizar que vas a tener mayor exposición mediática quizá, pero no es una garantía de que vas a ganar. Y por otro lado, si es que no tienes recursos, pues debes contar con un equipo creativo que de alguna manera logre ayudarte para que los pocos recursos que tengas sean tengan un buen impacto y lleguen a la gente en la medida que tú quieres lograrlo. Muy bien. Marcel, ¿cómo juegan las redes sociales en la campaña electoral? Las redes sociales son otro territorio, como le había dicho, ¿no? Me parece que en realidad toda campaña, yo como estratega político lo puedo decir, toda campaña se gana en territorio, ¿no? Abrazando niños, besando niños, hermanándose con el pueblo, que es creo que lo más importante. En redes sociales en el Ecuador, aunque ha tenido una penetración importante, todavía no es la que
se desearía para poder hacer un trabajo muy sostenido con los públicos, ¿no? Sobre todo porque quienes están presentes en redes sociales son gente de muy baja edad. Tenemos gente menor de 18 años, sobre todo los que están metidos en redes sociales, en comunicación 3.0. La gente de mayor edad está en redes sociales, pero muchas veces está en búsqueda de información. Es decir, todavía como que hace falta trabajar en redes. Además, el mundo red casi nunca coincide con el mundo real a nivel político. Hoy mismo observamos, ¿no? En redes sociales hay un despedazo en este momento en contra de toda la ciudadanía, perdón, de los ciudadanos venezolanos que están en Ecuador. Están despedazados. La gente ahí muchas veces llevada por los sentimientos que ruedan en este momento, ya hablan de asesinarlos, sacarlos, es terrible. Pero uno observa, por ejemplo, la ciudad de Quito, observa Cuenca, observa Guayaquil, observa Puerto Viejo, las grandes ciudades de este país, y no está ocurriendo eso, pues. No convergen el mundo real con el mundo virtual. Por supuesto que me pueden decir, pero en Ibarra ha pasado algo fuerte. Pero por supuesto, porque fue el epicentro del suceso que todos lamentamos, ¿no? En realidad no convergen. Entonces hay que encontrar una serie de estrategias, ¿no es cierto?, para que la comunicación, en este caso política, funcione en redes sociales. Mucha gente a veces bota dinero, yo coincido, aunque los recursos y presupuestos son mínimos en redes sociales, bota dinero, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, cuando muchas veces los recursos son mucho más fáciles en plataformas no hipertextuales como WhatsApp, ¿no? Hay comunicación efectiva que, bueno, yo mismo como consultor político he realizado ya con algunos candidatos, con algunas instituciones públicas y privadas, resulta mucho mejor. Entonces eso depende el trabajo de redes sociales, haciendo un análisis profundo de este territorio digital y haciendo también un análisis profundo de quiénes son los consumidores de contenidos de este mundo digital. Ahora, Andrés, de ahí acotar nada más que muchas veces el candidato, cuando logra ya generar varios productos o material audiovisual, inmediatamente lo publica en sus redes sociales. Claro, y creo yo que por default casi publicar todos los contenidos en redes sociales. Exacto, ¿no? Obviamente con una estrategia, con un plan de digital y toda la cosa, pero hay una cosa que yo me di cuenta que tiene mayor impacto al momento de generar aceptación en el electorado, y es que este tipo de insumos, de productos audiovisuales, cuando son emitidos o cuando son transmitidos por otros personajes cercanos quizá al candidato, amigos del candidato, tiene mayor impacto y tiene un mayor poder de convencimiento en la intención del voto. Es decir, para mí me va a decir mucho más lo que mi amigo del barrio publica que lo que el propio candidato dice de sí mismo. Así es. Entonces, son formas y caminos, ¿no? Pero muchas veces los candidatos quizás por el estrés, por la dinámica de trabajo, porque hay que estar aquí en la noche, en la tarde en el sur, al día siguiente tienes tienen agendas copadísimas. La agenda te va marcando mucho la dinámica de campaña, pero cuando tienes un equipo que estratégicamente logra amalgamar, hacer que todos esos elementos tengan coherencia, el impacto comunicacional va a ser mucho más amigable y vas a tener mayor capacidad de incidir en la decisión del voto de la gente. Ahora volviendo a los ciudadanos, a los electores, ellos... ¿qué aspectos tendrían que ver para valorar a un candidato? Yo creo que haber dos cosas indispensables. La primera, propuestas. ¿Qué propuestas serias y reales tiene el candidato? Yo creo que antes de recibir a un candidato en un barrio, en un conjunto, inclusive en un medio de comunicación, deberíamos pedirles la propuesta. Es decir, ¿qué propuesta tiene? Y nosotros analizarla, si es una propuesta seria, real, si se basa en las leyes, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy los gobernantes seccionales, si están de acuerdo con el COTAD, ¿no es cierto? O sea, con los gobiernos autónomos, la ley, si es posible, plausible lo que están proponiendo. Y lo segundo, hacer una investigación seria, que esto es responsabilidad del votante, de quién es el candidato, pues. O sea, que no nos vengan a meter golazos. Y perdón que me tome rápidamente unos segundos para esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros hoy estamos inclusive aplaudiendo al actual vicepresidente del Ecuador, que es un vicepresidente ilegítimo. No fue electo por el voto ciudadano. Y de hecho, si uno, igual estamos hablando de imagen, si empieza a mirar lo que ha pasado desde este fin de semana, hay ya un ensalzamiento de la figura del señor Otto Sonnenholzer, ¿no? Y es el que últimamente parece como el, digamos, ¿no? Bueno,
no quiero ser despectivo, pero es como el recadero de de toda la gestión del gobierno. Es el vocero. Es el vocero, Es el vocero claro. oficial. Y de hecho eso marca que yo ya le estoy comentando, ha sido mi análisis de hoy, va a salir en mis redes sociales y este análisis. Me parece que le están preparando ya al vicepresidente para que asuma las funciones de presidente en el Ecuador. Está tratando temas delicadísimos, como el tema de feminicidios. Fue a Colombia en representación de Ecuador. Podía haberlo hecho Lenín Moreno. ¿Por qué no fue? Podría haber hecho la cadena nacional de hoy el presidente de la República. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no ha frenteado el presidente de la República el tema de los combustibles? ¿Por qué lo hace eso, don Conce? ¿No es cierto? ¿Por qué, digo yo, se ensalza tanto en los medios de comunicación que es un hombre culto, que es un hombre joven, que tiene una familia espectacular, que su hogar está mediado por el amor? O sea, no es lo que quieren que nos representemos con él. En ese juego los medios de comunicación están bastante presentes, ¿no? Están súper presentes. Para poder definir la figura y la imagen del candidato, claro, o del político, en este caso el vicepresidente. De hecho me quedo con una frase del amigo, colega Diego Kendo. Hoy en la mañana Diego decía en su análisis que el señor Otto Sonnenholster tiene ya una imagen creíble, una imagen de tranquilidad, una imagen que da total confianza al ecuatoriano. Mire cómo va de a poco, ¿no? Coincidiendo una serie de estrategias visuales, que Cristian es experto, con una serie de estrategias políticas, ¿no es cierto? Con una serie de necesidades ciudadanas. Entonces uno va de a poco observando, yo sé que el ciudadano en este momento no lo está viendo, pero es nuestro deber como analistas, ¿no? Desde atrás observar cómo es que va de a poco poniéndose en primer plano la imagen del vicepresidente. Y el presidente va tomando distancia de los problemas nacionales. Bueno, generalmente ha estado en ese plano, la verdad. Ahora, también hay que recalcar el rol que ahora han tomado los medios de comunicación tradicionales, que todos tenemos claro cómo se están manejando, porque por las decisiones de quienes están liderando estos medios de comunicación y cómo se está manejando la actual política del país. Pero algo tan importante como eso es ver que así como los medios tradicionales de comunicación han retomado su rol protagónico en la vida política del país, también las redes sociales les han puesto en evidencia. Es decir, hay ciudadanos que miran las noticias, que se enteran de los hechos que se desarrollan día a día a través de los medios tradicionales, como la televisión, por ejemplo, o escuchan la radio, pero que a través de las redes sociales, antes de ir a descansar por la noche en su cama, miran otra realidad. Entonces, si bien es cierto, la gente continúa, creo yo, viendo la televisión, quizá en mayor o menor magnitud en relación a cómo era en épocas pasadas, pero ya no le creen mucho a la televisión, ya no le creen mucho a los medios tradicionales, porque de ver a creer hay un gran paso. Entonces también es cierto que así como las redes sociales, el ser humano las ha utilizado para evidenciar ciertos eventos grotescos, sin censura y todo lo que hemos comentado, pero también son un arma para que en la medida que podamos utilizarlas responsablemente, podamos contrarrestar a esa tendencia de desinformación que podríamos vivir o que se puede ir presentando eventualmente. Y otro punto adicional a esto es que con todas las decisiones que se ha tomado en nuestro país a nivel político y que van a incidir directamente en la economía de las familias ecuatorianas, ¿por qué la gente no sale o no ha salido a reclamar como en décadas pasadas o como cuando era el Ecuador hace 12, 13 años atrás? ¿Qué ha pasado con los Y o los llamados millennials? Porque en redes sociales parecería ser que estos personajes, que estos jóvenes, que estos ciudadanos defienden una causa, pero esa causa no se traslada a las calles. Entonces, es un efecto, es una consecuencia, creo yo, de cómo las redes sociales han incidido tanto en la vida cotidiana del ser humano, que ahora la militancia se ejecuta en el ciberespacio, claro, en este tercer entorno. Y que cuando yo hago mi militancia en el tercer entorno, ya he aportado con mi granito de arena y ya ahora tengo que irme a comer porque mañana tengo que salir a trabajar o a buscar trabajo. Pero antes no era así, antes la militancia se ejercía en las calles. Y quizá por este sistema que estamos viviendo ahora de cómo nos manejamos a nivel de comunicación, la inmediatez de la comunicación, también nos ha hecho un poco, creo yo, de seres pasivos y no tan activos como anteriormente éramos. Muy bien, en este momento son las 16:02. Amigos, amigas, les recuerdo que ustedes pueden seguir esta transmisión a través de nuestros canales de Twitter, Instagram, YouTube, como Flaxo Radio. También estamos a través de www.flaxoradio.es.
Ya vamos cerrando el programa y vamos haciendo unas dos últimas preguntas. Marcel, ¿qué implicaciones tiene para el candidato estar bajo un partido político determinado? ¿Cómo lidia el candidato con, digamos, las imposiciones políticas que tiene de parte del partido político? ¿Y cómo enfrenta todo eso para vender su imagen en un proceso electoral? Bueno, yo creo que en realidad el candidato no está supeditado, no ha estado supeditado nunca al partido político. De hecho, por eso es que en el antiguo Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, se les exigía que presenten el ideario, que era el norte ideológico del partido político. En realidad los candidatos lo que están supeditados es a las decisiones de los grupos de poder que están al interior de los movimientos y partidos políticos, ¿no? Es decir, de quién financia estas actividades. Me parece que por ahí va la cuestión, porque si no nosotros creeríamos, por ejemplo, en los idearios de la serie de partidos que tenemos, y todos nos llevan al bienestar, todos. No hay partido político alguno que diga que la situación va a ser desastrosa. Igual rememoraríamos el tema de León Febres Cordero, pues no, un partido con orientación cristiana, ¿no es cierto?, que terminó en muertes violentas. O si nos ponemos a la democracia cristiana con Yamil Maguad, un partido que quebró al Ecuador. Es decir, ¿quiénes están detrás en realidad que son las imposiciones? Y que igual, no sé, permítame revelarles a los amigos que están escuchando, que están pensando a través de esta radio, ¿no es cierto? Al consultor político sí es posible ver eso. Es decir, no es que se deciden las cosas entre los principales directivos de un partido político movimiento. Las cosas importantes de esto se deciden con quienes financian en realidad. Así es de sencillo. Y por eso es que a mí me da muchísima pena que sea letra muerta, sea solo un sainete, por ejemplo, las elecciones primarias que están establecidas por la ley electoral. Son realmente un sainete, son un sainete. Un mes, 2 meses antes ya se conoce quiénes van a ganar. ¿Cuáles elecciones primarias? ya se ha mandado de parte de puro formalismo. Es formalismo, pero esos formalismos hay que acabarlos. Yo creo que aquí nos viene más bien una fuerte dosis de cinismo político y de decir quiénes son desde el comienzo los candidatos, ¿no? Claro, qué intereses están detrás. Finalmente, Cristian, ustedes en la práctica, los productores audiovisuales están trabajando con un candidato, pero también hay otros equipos que están justamente manejados por los que financian las campañas, por esos grupos de interés que están atrás del candidato. ¿Cómo articulan el trabajo y cómo llegan a consensos en todo lo que se proyecta hacia afuera, en medios de comunicación, en redes sociales? Es un trabajo articulado, ¿no? Hay varios equipos y en cada equipo hay un coordinador, por así decirlo. Y desde el caso audiovisual, lo que nosotros siempre procuramos es tratar a nuestro candidato no como un producto, sino como un ser humano que se puede equivocar, que amanece un día de buen estado de ánimo, que se enamora, que está mal anochado, que está cansado. Porque cuando tratas así a tu candidato, permites generar estados o espacios del entorno durante toda la campaña para que él pueda tener espacios de fuga y efectivamente liberar todo ese estado de ánimo positivo o negativo que podría traer, para que al momento de exponerse en los espacios, en los distintos escenarios políticos, no tenga la preocupación o quizá esté menos expuesto a cometer algún error, porque cuando él participa de estos escenarios está rivalidando cada vez aquellos votos que puede sumar y que quizá le pueden dar la diferencia con su rival. Entonces es un trabajo muy, muy complejo, pero a la vez muy gratificante, porque cuando te topas con candidatos que tienen propuestas reales, concretas, que sirven a la ciudadanía, pues ya viene un tema de trabajar la imagen, del vestuario, el maquillaje que hay que considerar para la puesta en escena, todos los elementos que van articulados al momento de firmar, los encuadres, los sonidos, los audios, todo debe estar a punto. Y después obviamente se hace un trabajo con el candidato para ayudarle en el tema del tono de la voz, de la comunicación no verbal, que es fundamental. Está claro que hay ciertos mensajes que únicamente con la gesticulación, con el movimiento de las manos, de los ojos, con la mirada, con una sonrisa, puedes lograr un voto. Me recuerdo yo que hace pocos años un profesor en la universidad me contaba cómo cuando Yamil Maguad fue candidato a la presidencia, muchas personas, sobre todo mujeres, nunca conocieron las propuestas, ¿no? Y digo mujeres solamente por poner un caso de ejemplo.
pero que decían que votaron por Yamil Maguad porque era guapo o porque sonreía bonito. Y eso... Igual con Correa fue igual. Y claro, entonces ahí viene la importancia de muchos candidatos harán este tipo de estrategias o de tácticas, digo yo, de manera muy natural, pero hay otros candidatos que ameritan la preparación y que las pausas, por ejemplo, el tono de voz, en qué momento bajar la voz y hablar suavito y en qué momento subir el nivel de voz para posicionar el mensaje que pretendes instaurar en el colectivo, realmente tenga esa relevancia y se quede ahí, porque para las audiencias, para el electorado, a veces casi siempre, digo yo, pasa desapercibido la propuesta, salvo que el candidato lo haya comunicado de una manera genial y que el tono de voz que él utilizó para decir la propuesta se le quedó en la gente. Pero muchas veces lo que el ciudadano se lleva es cómo estuvo peinado, cómo sonreía, qué ropa utilizó, qué bien vestido estaba. En el caso de las candidatas mujeres es muy importante trabajar y sacar los ruidos visuales que yo les llamo, por ejemplo, tener cuidado con los aretes, los collares, quizá el exceso de maquillaje, un escote demasiado pronunciado, porque lo que queremos es vender al candidato con sus propuestas. No queremos vender una muñeca Barbie, queremos vender al candidato, al ser humano que realmente va a trabajar. Y ahí creo que está la clave, el truco del realizador audiovisual, de las productoras audiovisuales, no solamente lograr buenos productos en este rubro, sino que además generen esa naturalidad y comuniquen con espontaneidad la verdadera esencia del candidato. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Andrés. Marcel, les agradezco muchísimo. La verdad, hemos tenido dos invitados muy importantes para hablar el tema de los discursos en la política, ya que estamos a poquísimos días de que arranque este proceso electoral. Nuevamente recordarles a las personas que nos siguen que ustedes pueden volver a ver este programa en YouTube, pueden descargarse también el video y también nuestros contenidos son subidos a nuestra página web. Ahí ustedes también pueden descargarse los audios en alta definición para que tengan mayores elementos para el análisis pertinente en esta coyuntura en la que nos estamos ya aproximando para el próximo 24 de marzo, que ya son las elecciones. Muchísimas gracias, Marcel. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias, estimados oyentes. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.